Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver los 5 niveles de comprensión lectora. ¿Para qué sirven estos niveles de comprensión lectora? Para cuando nos enfrentamos a un texto, saber qué es lo que debemos preguntarle al texto para poder analizarlo, ¿sí? Por eso son importantes tenerlos en claro estos niveles para el análisis, síntesis o resúmenes de texto, ¿sí? El primer nivel de comprensión lectora es la comprensión literal. Además de la explicación sobre qué significa cada nivel, vamos a ver las preguntas que debemos realizar, ¿sí? Este primer nivel dice lo siguiente: el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar información explícita, como escenas del texto. El lector tiene la capacidad de reconocer y recordar información explícita como escenas del texto. Y las preguntas que podemos realizar en este tipo de textos son las siguientes. ¿Cuál es? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo es? ¿O cuál es el personaje principal? ¿O cuáles son los personajes secundarios? ¿Cómo es las características, descripción, dónde ocurrió el hecho? ¿Sí? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Etcétera. Vamos al segundo nivel de comprensión, que es el nivel de comprensión inferencial. Como lo dice la palabra, inferir. El lector reconstruye el significado del texto y a partir de ello formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. O sea, el texto no transmite toda la información. Por lo tanto, necesitamos hacerle preguntas a ese texto para poder formular conjeturas. El lector reconstruye el significado del texto y a partir de ello formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Las preguntas que tenemos o debemos realizar en este tipo de textos son: ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Cómo? ¿Qué otro título podemos colocarle? ¿Qué pasaría? ¿Y qué conclusiones? Es otra de las preguntas que podemos realizar. Bien, ahora si me permiten un segundo, vamos a ver los próximos niveles. Recuerden que si tienen alguna duda o necesitan otro tema, pueden dejarlo en los comentarios del video. Y en el canal tienen más material sobre comprensión de textos, qué es un análisis de texto, consejos para realizar, técnicas para realizar resúmenes y diferentes teorías de aplicación.
siempre concentrándonos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El tercer nivel es el de comprensión crítica. Como lo dice la palabra, el lector evalúa lo planteado en el texto, emitiendo juicios y opiniones fundamentadas en la lectura y en sus experiencias. O sea, es una crítica personal, ¿sí? Subjetiva. Los niveles anteriores, el inferencial, también es un poco subjetivo, porque cada persona puede comprender algo diferente del mismo texto, ¿sí? Sin embargo, la comprensión literal es objetiva. El personaje principal es objetivo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Etcétera. El lector evalúa lo planteado en el texto, emitiendo juicios y opiniones fundamentadas en la lectura y en sus experiencias. Las preguntas que debemos realizar en este tipo de textos es: ¿qué opinás? ¿Qué piensas? ¿Cómo podrías calificarlo? Por ejemplo, cuando nos dicen o nos dan la consigna, ¿sí? Realicen una reflexión crítica sobre el texto. Lo que nos están pidiendo es una comprensión crítica, ¿sí? El cuarto nivel es la comprensión apreciativa. Ya este nivel también es subjetivo, pero es más personal. O sea, acá era crítica en base a la lectura y las experiencias. Acá es personal. El lector establece una identificación emocional con los personajes o incidentes, así como con la estética y el uso del lenguaje del autor. El lector establece una identificación emocional con los personajes o incidentes, así como con la estética y el uso del lenguaje del autor. Las preguntas orientativas en este tipo de comprensión son: ¿qué emociones? ¿Cómo te identificás? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te identificás? Y por último, ¿qué sentiste? Bien, el último nivel de comprensión es el nivel de comprensión creativo. ¿Sí? Me dan un segundo. Ya lo colocamos. Entonces, los niveles de comprensión son importantes cuando realizamos una lectura comprensiva, teniendo en cuenta la consigna
que se nos pide, ¿sí? La comprensión creativa está ligado a la invención, a la creación. Se elaboran textos nuevos a partir de una lectura. Por ejemplo, cambiar el final, textos nuevos a partir de una lectura, ¿sí? Por ejemplo, cambiar el final de un cuento, cambiar el título, crear otro desarrollo, otro final, ¿sí? Otro nudo, depende cómo le quieran llamar. Si te sirvió el video, por favor comenta, comparte, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.